Bueno, la teoría de la empresa, elaborada por los neoclásicos, divide el comportamiento de la empresa temporalmente, en el corto plazo y en el largo plazo. Esa arbitraria clasificación les permite sostener que en el corto plazo la característica distintiva es que alguno de los factores productivos que la empresa emplea se mantiene fijo, es decir, no varía su cantidad. Normalmente, cuando en los libros de texto se hablan esos términos, se hace referencia al capital, es decir, los medios físicos que tiene la empresa para producir. Y a largo plazo es aquel periodo indefinido, incuantificable, en el cual todos los factores productivos son variables. Esa es la distinción. Primero vamos a trabajar con el corto plazo, pero previamente digamos que justamente estamos diciendo que es la empresa la que el actor central de la teoría, de la producción, porque es la empresa o la capacidad empresaria, lo habíamos dicho en algún momento, la que organiza los factores productivos, el resto de los factores productivos, para, con los insumos, la materia prima que ingresa, llevar al mercado bienes y servicios. En el corto plazo, entonces, la empresa tiene esa situación que restringe su accionar. ¿En qué sentido? En el sentido que el hecho de no poder variar todos los factores productivos pone una restricción a su capacidad productiva, a su productividad. Pero esta es una restricción insalvable. Para hacer referencia a esa restricción, los neoclásicos crean una definición y un desarrollo que denominan pomposamente ley de los rendimientos marginales decrecientes. Ley de los rendimientos marginales decrecientes. Para entender esa ley, usamos una representación gráfica. Podemos usar otro método, pero se suele usar este como el que les voy a mostrar a continuación. Vean ustedes. En el eje de la ordenada, el eje vertical, las cantidades producidas, la producción, Q, o como lo quieran denominar. En el eje de las abscisas, dos de los diversos factores productivos, los dos típicos en este tipo de análisis. La L de labor, trabajo, capital. Como ya les adelanté, de estos dos, el variable es trabajo, el fijo es capital. Así que ya por solo ese hecho estamos dentro del corto plazo. Y esta curva, esta función mejor dicho, tiene una característica que es la siguiente. Su pendiente va cambiando a través del hecho de que se van agregando factores variables, factores de trabajo a la producción. Al principio tratamos de representar el comportamiento de la empresa con rendimientos crecientes a escala. Es decir, esto quiere decir, a medida que se agrega un trabajador a la producción, lo que ese aporta es más que lo que aportó el anterior. Entonces hay rendimientos crecientes. Hasta un cierto punto arbitrario, en el cual comenzamos a cambiar la pendiente, como ustedes tal vez puedan apreciar, mostrando que el agregado de un factor productivo aumenta de trabajo, aumenta la producción, porque la curva sigue hacia arriba, la función hacia arriba, pero de manera decreciente, hasta que se llega a un máximo y después viene la declinación.
Esta representación, esta función, por lo tanto, abarca 3 etapas, que yo voy a delimitar con una línea de puntos aproximada. Entonces tenemos 3 etapas. 1, 2 y 3. Así, con mucha creatividad, vamos a hablar de las 3 etapas. Etapa 1, desde que comienza la producción hasta que cambia la pendiente de la función. En esta etapa hay rendimientos crecientes. En ese sentido es extraordinario para la empresa. La productividad crece, eso es lo que quiero decir, o lo que quieren decir ellos. Pero hay un problema. En esa etapa, el uso de la capacidad instalada es muy bajo. Es decir, la utilización del capital no es al 100%, mucho menos. Y eso significa costos financieros, costos de sostenimiento de ese capital. Ustedes conocen perfectamente el fenómeno de la amortización, que refleja el desgaste del capital. Bueno, en esa etapa, digamos, las empresas buscan acelerar el proceso de amortización justamente para cubrir ese bache. Esta etapa, entonces, es una etapa que no le conviene a la empresa producir porque tiene costos muy altos. La etapa 2 es la etapa que la empresa elige. Empieza cuando cambia la pendiente hasta que llega al máximo de la producción. En esta etapa, solo en esta etapa, rige la ley que les mencioné. Cada trabajador, es decir, cada unidad del factor variable trabajo, aumenta la producción, pero en menor cantidad que el anterior. Si el anterior incorporó 10 unidades, el nuevo incorpora 9. Entonces, la producción crece, pero de manera decreciente. ¿Por qué se le llama marginal o marginales a los rendimientos? Porque es por unidad de factor. Y la etapa 3 es la etapa en la cual la producción cae, que es la etapa que también obviamente tenemos que descartar. Por lo tanto, en el corto plazo la empresa no tiene más remedio que producir en la etapa 2. A partir de esta ley, se puede empezar a representar y a trabajar las funciones de producción que tienen que ver con la producción y con los costos de la empresa en el corto plazo, para tratar de expresar qué características tiene el proceso productivo. Lo que primero les voy a mostrar son 2 funciones de producción que son las que normalmente se utilizan para mostrar el comportamiento de la empresa. De nuevo, producción, factores productivos. Vean ustedes, una que es este sombrerito, es la función de producto medio. Y este paraguas, ¿ven? Es el producto marginal. Observen ustedes, los formatos de estas funciones se muestran de esta manera. Tienen un propósito mostrar esto. Se explica matemáticamente, es decir, si estuviéramos haciendo un ejercicio para construir esta función, un ejercicio con cantidades, trataríamos de mostrar por medio de esas cantidades que las curvas se comportan de esta manera. Y ahí, de nuevo, insisto, el carácter normativo de esta escuela, que dice que las cosas funcionan así. ¿Por qué la función de producto medio tiene esta forma de sombrerito? Porque primero hay rendimientos crecientes y después hay rendimientos decrecientes. ¿Qué es el producto medio? Es la producción total que se logra en cada momento, dividida
las cantidades del factor variable que se utilizan en cada momento. Es decir, es un promedio. ¿Por qué se usa como denominador L, o sea, el trabajo? Porque es el que varía. El otro no tiene sentido ponerlo en el denominador porque es constante, no cambia, estamos en el corto plazo. En cambio, la función de producto marginal, como todas las funciones de tipo marginal, muestran cambios, no cantidades absolutas. ¿Qué cambios? ¿Cómo cambia la producción cuando aumenta en una unidad el factor variable? ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que quiere mostrar estas formas, esta representación? Bueno, estas características. Cuando el producto medio crece, el producto marginal es mayor que él. Estas son construcciones que están basadas en una lógica matemática. ¿Cuál es? Para que el producto medio crezca, desde el punto de vista aritmético, es necesario que cada trabajador agregue a la producción más que el anterior. Por eso el producto marginal es mayor que el producto medio, hasta el máximo. En el máximo son iguales, es decir, cuando el producto medio es máximo, se iguala con el producto marginal. Y después, justamente para que el producto medio caiga, es necesario que se dé la circunstancia de que cada trabajador adicional genera menos producto que el anterior. Con eso se asegura matemáticamente la caída de la función de producto. ¿Qué otras funciones tienen que ver con la producción? Bueno, las funciones de costos. Y aquí cabe una aclaración para todos ustedes, porque ustedes están acostumbrados obviamente, saben que en las materias contables, que no es lo mismo el costo que el beneficio, digamos, en contabilidad. Digamos, confundir esas cuestiones, esas definiciones, es reprochable. Acá el razonamiento es distinto. No es un razonamiento contable, dirían los neoclásicos, sino es un razonamiento económico. ¿Qué quiere decir eso? Que los factores productivos son los que sabemos. Entre los factores productivos está la capacidad empresaria que obtiene un beneficio. Es decir, que forma parte de los costos el beneficio del capitalista. Así que cuando hablamos de costos, hablamos de la remuneración de todos los factores productivos, entre ellos el beneficio. Por lo tanto, esto no puede ser, por lo menos en principio, igualado a los principios contables que se utilizan para mostrar el comportamiento de la empresa. ¿Hay una ligazón entre unos y otros? Sí, pero no lo vamos a desarrollar, está fuera de mi capacidad actual, pero sí, hay una relación, pero nosotros trabajamos con una concepción distinta para hacer esta representación. Así que yo les voy a mostrar las curvas de costos. Ahora, las curvas de costos. ¿Qué pasa? Cuando hablamos de costos, estamos hablando de erogaciones o gastos, si ustedes quieren, que tienen las empresas cuando producen. Y entonces, acá cabe hacer la siguiente distinción. Los costos de las empresas se pueden clasificar, en principio, en fijos o variables. El costo fijo es, como el nombre lo indica, aquel costo que no varía. Se produzca 0 o 1 millón de unidades, el costo es igual. Pensemos, por ejemplo, como un costo fijo de una empresa, el gasto que tiene, la erogación que tiene que soportar por
tener una empresa de seguridad cuidando la planta. Esa empresa de seguridad es contratada antes que empiece la producción. Es decir, esa erogación no depende de cuánto se produzca, es un costo fijo. Por lo tanto, yo lo voy a representar en el gráfico como una función infinitamente elástica. Es decir, que muestra que con cero producción o infinita producción, ese costo fijo es igual. Bueno, más allá de mi pulso, eso es lo que quiero mostrar. Y los costos variables, en cambio, son los que cambian con la producción. Cuando hay cero producción, no hay costo variable, es decir, no hay consumo de electricidad, de gas, etc. Así que el costo variable, a diferencia del costo fijo, comienza en cero. Look at it. ¿Okay? Esta distancia vertical en el eje de las ordenadas es el costo fijo. Cuando el costo fijo tiene un cierto valor, en este nivel de producción cero, el costo variable es cero. El costo fijo más el costo variable hacen el costo total. Representemos el costo total. Cuando hay cero producción, el costo total es todo costo fijo, porque el costo variable es cero. Y luego el peso que tiene el costo fijo dentro del costo total va disminuyendo paulatinamente. Por eso voy a representar la función de costo total mostrando que tiende a ser asintótica al costo variable. ¿Quién? Espero que se entienda esto. Es decir, tiene un componente del 100% de costo fijo cuando no hay producción. Después, la distancia entre estas dos curvas, el costo variable y el costo total, va disminuyendo a medida que aumenta la producción. Esto es lo mismo que decir que para cada nivel de producción, si uno toma la distancia vertical, estas distancias verticales son el costo fijo. Cada vez que aumenta la producción, el costo fijo es menos importante dentro del costo total. Esto es un tema de importancia central para cualquier empresa de cualquier envergadura. Es decir, es un tema clave en el sentido que cuanto menos peso tienen los costos de los cuales no se pueden evitar, la empresa mejor puede manejar sus finanzas, su presupuesto. Ahora, en esa búsqueda de complicarles la vida, no son estas las únicas funciones de costos. Como los costos están relacionados con la producción, entonces lo que se suele apelar es a buscar las funciones medias de costo fijo, de costo total, de costo variable. ¿Cómo se logra? Ponderando por la producción, es decir, dividiendo por la producción. Así que en la misma ecuación que yo les dibujé, que yo les presenté, voy a calcular las otras funciones de costo, las funciones medias de costo. Como ustedes saben, la división o la multiplicación son distributivos con respecto a la suma, así que si yo divido todo por Q, es lo mismo que hacerlo de esta manera. Cada uno de estos cocientes, cada uno de ellos, son una función de costo medio. A ver. Costo medio fijo, costo medio variable o variable medio, el orden importa, costo medio total.
Estas funciones de costos son muy importantes después a la hora de analizar los mercados, la empresa en cada mercado. Por ahora son funciones medias. Las voy a representar como hipotéticamente se comportan. De nuevo, los neoclásicos dicen que en el corto plazo estas funciones como la de producto, y en este caso la de costo, se comportan de esta manera. Son como palanganitas. Costo medio total, costo medio variable o costo variable medio, costo fijo medio. Todas estas representaciones merecen una explicación. Observa. Palanganitas. El más alto es el costo total medio, porque es el que abarca los dos, el fijo y el variable. Lo contiene. El costo fijo medio es el más raro. Es una hipérbole. Es una función que se acerca a los ejes, se hace asintótica a ambos ejes, por la forma en que se construye. Porque en el costo fijo medio tenemos un numerador que es constante y una producción que varía. Uno trata de representar las funciones de costo medio, variable y total, al igual que antes, acercándose, es decir, cada vez más el costo medio variable se acerca al costo medio total, es decir, el peso del costo fijo medio decae. Para complicarles la vida, así como antes hablábamos de la función de producto marginal, que era la variación del producto cuando cambia en una unidad el factor variable, hay también una función de costo marginal. Matemáticamente hablando, una es la inversa de la otra. El costo marginal es la variación del costo total, lo voy a escribir aquí, a ver si me sale, cuando cambia en una unidad la producción. A ver si se entiende. Después hay que descomponer la función de costo total, que es P por Q, precio por cantidad, y ahí uno puede descubrir que una función de costo marginal es la inversa que la función de producto marginal. ¿Cómo dibujo la función de costo marginal? Usando el mismo criterio que usé antes para el producto marginal, pero al revés. El costo marginal es menor que los costos medios, variable y total, cuando estos caen, para asegurar matemáticamente esa caída. Se iguala a ellos, al total y al variable, cuando son mínimos, y lo supera cuando crecen. Lo voy a construir. Observe. Observe. Esta función de costo marginal es una función que ustedes tienen que asimilar, probablemente una de las más importantes para analizar después el comportamiento de la empresa en el corto plazo. Antes el producto marginal era un paraguas, este es un paraguas al revés, con la punta del paraguas para arriba. Cuando las funciones de costo medio son mínimas, se igualan al costo marginal. Cuando yo trabajo con el corto plazo, con estas representaciones, más o menos puedo comprender normativamente el comportamiento de cualquier empresa. Ahora, cuando yo
tengo que pensar con mayor realismo que las empresas no solamente utilizan dos factores productivos, en este caso capital y trabajo, sino más de dos. Y por lo tanto puede ocurrir que los dos sean variables. Esa función de producción no me es suficiente. Entonces tengo que apelar a un criterio de representación muy parecido al que usamos para la teoría del consumidor, solo que las curvas, si bien se comportan igual, tienen otra denominación porque no hablamos del consumidor, sino hablamos de la empresa. Esas curvas se llaman, ya lo digo directamente, isocuantas. Ahora les muestro. Viene del latín, como la mayoría de estas expresiones. Iso quiere decir igual, cuántas, cantidad. Es decir, cuando yo trabajo con varias, más de un factor variable, no me sirven las funciones que les expresé, sino que tengo que recurrir a este método de representación de la realidad. Y ahí puedo abarcar los dos periodos temporales, el corto plazo y el largo plazo. Puedo representar en un mismo gráfico las dos situaciones. Vamos a ver cómo se... Y también están los isocostos, ¿no? Sí, ya vamos a llegar. Tranqui. Como dice Alberto, el que se apura se equivoca. Bueno, entonces, yo les voy a mostrar las curvas de las isocuantas, la forma típica que se suele mostrar, sabiendo que con cierto grado de sofisticación pueden ser representadas como pasaba con las curvas de indiferencia, también como líneas rectas, es decir, funciones que tienen igual pendiente en cualquier punto, o como funciones de 90 grados. Pero lo típico de las isocuantas se parece mucho, casi idéntico, al mundo de las curvas de indiferencia, para representar la conducta de la empresa. ¿Qué principio no mencioné y debía haber mencionado al comienzo de la clase? Que así como tenemos un principio rector en la conducta del consumidor, según el cual todo consumidor racional busca maximizar su satisfacción, en el caso de la empresa, una condición que no se puede discutir, es una verdad indiscutible, es que toda empresa busca maximizar su producción. Estemos de acuerdo o no, ese es un principio que hay que respetar en este modelo. Es decir, que toda empresa que se precie de tal va a tratar de ubicarse en la isocuanta más alejada del origen. Estas isocuantas tienen, como pasaba con las curvas de indiferencia, pendiente negativa, para mostrar qué cosa. Y que a lo largo de cada una de esas curvas, de esas isocuantas, por definición, se está mostrando igual producción, pero con distinta combinación de factores productivos. Así que en esta representación, acá he habido un error, y tanto en la ordenada como la abscisa, lo que ponemos son los factores productivos. Trabajo y capital. En cada punto de una isocuanta hay una combinación de trabajo y de capital distinta.
En la medida que uno se va desplazando en la curva y trabaja de manera marginal, es decir, mostrando cómo deja de utilizar, por ejemplo, trabajo para agregar una máquina más, es decir, trabaja en términos marginales, se obtiene la pendiente de la curva en cualquier punto de la misma. Esa pendiente tiene una denominación muy parecida a la del mundo del consumidor. Se le llama tasa marginal de sustitución, el agregado técnica. Tiene valor negativo y se va a igualar a una pendiente, que ya se los estoy adelantando, que es la razón de los precios de los factores productivos que estoy considerando. El precio de capital dividido el precio unitario del trabajo, que también es una pendiente negativa, y que ¿de dónde viene? Bueno, del mismo hecho que le pasaba al consumidor. La empresa no puede producir lo que quiera. Tiene una determinada limitación en términos de recursos financieros, más sobre todo si hablamos de corto plazo. Esa restricción que la vamos a llamar C, se construye con el capital, la cantidad de capital de equipos de producción puestos en funcionamiento, multiplicado por su precio unitario, para lo cual usamos la letra minúscula R de rate, o sea, la tasa de interés. El interés es la retribución del capital, y la otra parte que en este ejemplo se utiliza es la cantidad de trabajo multiplicado por su precio unitario, que se expresa con la letra minúscula W de work. Así que tasa de interés y salario determinan entre sí, despejando la pendiente de esta ecuación, y ustedes se van a encargar de entenderlo leyendo el texto y después conversándolo entre todos en la próxima clase. De tal manera que voy a representar esta restricción llamada, como dijo el compañero, isocosto, curva de isocosto, que es el mundo que la empresa tiene que respetar, curva de isocosto. Esta es la ecuación, con las variables elevadas a la 1, por eso es una recta, una línea recta, y que voy a representar aquí en el gráfico, justamente igual que pasaba con la recta de presupuesto, tocando en un punto las curvas. Si es que lo estoy haciendo bien. Esos puntos donde se tocan las curvas son los puntos de igualdad que yo les mencionaba. Pero les tengo que hacer una aclaración importante para que no se confunda. Las letras que se utilizan para mostrar esa igualdad nos puede hacer confundir y pensar que son puntos de equilibrio, como pasaba con el mundo del consumidor. Nada que ver. No son puntos de equilibrio de la empresa, son situaciones en las cuales la empresa está trabajando con eficiencia. Es decir, son puntos de eficiencia técnica y económica. Las dos cosas. Técnica quiere decir que está logrando en ese punto, en esos puntos de tangencia, producir con la menor cantidad posible de factores productivos. Eficiencia técnica. Y erodando lo menos posible. Eficiencia económica. Cualquier situación que se dé fuera de esa tangencia, se pierde la eficiencia. Con esta representación
yo no sé si estoy trabajando, mejor dicho, estoy trabajando en el largo plazo, porque estoy suponiendo que los dos factores productivos son variables. Ahora yo puedo usar este gráfico para hacer lo mismo que hice antes. Mostrar que aquí mismo puedo representar las dos situaciones temporales que la empresa puede tener, encontrar el corto y el largo plazo. ¿Cómo? Mostrando una restricción a la cantidad de capital. Lo voy a hacer con una línea de puntos y ahora les explico qué quiere decir. Esta línea de puntos vertical que responde a esta abscisa donde está el capital, lo que me dice esta línea de puntos es que en el corto plazo la cantidad de capital que se puede utilizar es hasta ahí. Así que esta situación de eficiencia que está en la isocuanta 2 es inalcanzable en el corto plazo. De allí que es conceptualmente recomendable para la empresa trabajar en el largo plazo. Es decir, llegar a una situación en la cual pueda financieramente estar en condiciones de modificar la cantidad de todos los factores productivos. Por definición, por comodidad, por sentido común, se supone que el factor productivo que es más difícil de modificar es el capital, por las erogaciones que eso implica. Si bien esto es un... Sí, mujer. ¿Qué indicaba la línea de puntos? Una restricción en la cantidad de capital que es típica de una situación de corto plazo. Y que me está diciendo en el gráfico que a la derecha de allí, en el corto plazo no puedo trabajar como empresa. Un comentario que corresponde a la segunda parte, pero que no, creo que no le va a producir su homenaje, que se los diga, es que los neoclásicos y otras escuelas de pensamiento que trabajaron junto con ellos, como los austríacos, los marginalistas, siempre tuvieron una dificultad cuando trabajaban con la variable capital. Porque yo les estoy hablando de productividad aquí. Es fácil calcular y pensar e imaginar cómo se calcula la productividad de un factor trabajo. La cantidad de unidades que produce dividido la cantidad de trabajadores. Esa relación me dice la productividad. El problema con el capital es poder expresarlo en una unidad homogénea. No es lo mismo, qué sé yo, en cualquier fábrica. A ver, yo trabajé alguna vez en una fábrica que producía materia prima para las galletitas de Bagley y Terrabuzzi. Entonces no es lo mismo esos hornos que se utilizaban para mezclar la materia prima, para producirla, que, qué sé yo, un filtro para nutrir a esos tachos gigantescos de esa materia prima. ¿Cómo lo expreso en términos homogéneos? No lo han resuelto y bueno, convivimos con eso. Al igual que en el mundo de los consumidores, acá también hay desplazamientos hacia nuevos puntos. Esos desplazamientos pueden ser de las curvas de isocosto en forma paralela para mostrar que la empresa tiene más capacidad financiera para llegar a una producción mayor o menos, entonces desplazo la curva, la recta de isocosto en forma paralela, las pendientes no cambian, o ceteris paribus, considerando que
la disponibilidad financiera no se altera, pero sí cambian los precios relativos de los factores. Cambian los precios relativos. Entonces, el desplazamiento de la isocosto no será de forma paralela como lo hicimos en el mundo del consumidor. Y ahí se darán los dos pasos que también ocurren en el mundo del consumidor. Un efecto sustitución y un efecto, ahora se le llama, en este caso, ingreso. En el mundo del consumidor era el efecto sustitución y el efecto renta. Acá es el efecto sustitución, me mantengo en la misma isocuanta, pero con una pendiente distinta, y el efecto ingreso, que es el desplazamiento a la situación de eficiencia definitiva. Ahí ustedes van a encontrar una mayor dificultad de tipo matemática y rápidamente lo van a superar cuando vean, al igual que pasa en el mundo del consumidor, que acá también puede pensarse que hay variables inferiores. En el caso del consumidor, bienes inferiores puede darse y entonces el efecto sustitución y el efecto renta funcionan de manera diferente a los bienes normales. Repasen eso, tema de parcial. En el mundo de la empresa pasa lo mismo. Más difícil de encontrar esa situación, pero puede darse. Uniendo todos esos puntos de eficiencia, no de equilibrio, de eficiencia, se obtiene una ruta de trayectoria de la empresa. Por ejemplo, acá, esta ruta. ¿Sí? Esa ruta me permite representar e interpretar las tres situaciones que una empresa puede enfrentar según su tamaño, el tipo de mercado en el cual está, la rama económica a la cual pertenece, o las restricciones financieras que no puede superar, o tecnológicas. ¿A qué me estoy refiriendo? Cada uno de esos puntos de eficiencia, si yo, de este punto de eficiencia, yo voy al eje de las ordenadas y voy al eje de las abscisas. ¿Qué me indica? ¿Cuánto de este factor estoy usando y cuánto de este otro? De cada punto de eficiencia. ¿Cuánto de este factor y cuánto de este otro? Los factores los pongo arbitrariamente en los dos semiejes. ¿Qué ocurre? El uso de esos factores en esos puntos de eficiencia económica y técnica puede presentar tres opciones. Rendimientos crecientes, rendimientos constantes o rendimientos decrecientes a escala. Crecientes, constantes y decrecientes. A ver, rendimientos crecientes. Yo uso como empresa 10 trabajadores o 10 factores trabajo y un equipo de producción. Duplico los factores productivos, los duplico y la producción se triplica. Entonces hay rendimientos crecientes. Segunda situación, duplico la cantidad de factores y la producción se duplica, rendimientos constantes. Duplico los factores productivos y la producción crece en un 50%, decrecientes. Son las tres situaciones que se pueden verificar. Para que ese es el mundo, digamos, dicho de manera tan abstracta como lo estoy diciendo acá,
que la empresa enfrenta según su tamaño, su capacidad financiera, el hecho de haber podido implementar o no cambios tecnológicos, ya sea porque no tiene recursos financieros para comprarlos, para adquirirlos, know-how, o porque no existe todavía un desarrollo científico que permita ese logro. O porque está en un mercado donde se produce un bien que tecnológicamente se viene produciendo igual. Siempre utilizo este ejemplo que me viene muy bien, que es el de la industria textil. La industria textil durante muchas décadas y siglos tuvo las mismas características y era una industria vista como un sector productivo de tipo poco innovador. De repente, en el siglo XX, comenzaron a descubrirse, a implementarse cambios muy importantes en las telas, en los distintos productos, generando prestaciones de esas telas, de esos pulóveres, de esos vaqueros, etcétera, que antes no existían. Esa revolución técnica, bueno, justamente fue un cambio revolucionario para esa industria, que no era mostrada en los libros de texto como el caso típico de una industria absolutamente monótona, que era perfectamente conocida en todo el mundo, cómo producía. Entonces, si la revolución técnica no se da porque no se pudo desarrollar el tipo de producto y por lo tanto el equipamiento y por lo tanto el tipo de materia prima que se utiliza, bueno, esa es una restricción. Bien, acá paró la grabación y empezamos a charlar.